En France 24 es momento de hablar de salud. Soy Elmaría Angulo y es un gusto estar con ustedes. Hoy vamos a hablar sobre cómo tratar la rinitis alérgica, esa inflamación de la capa que recubre nuestras fosas nasales y que se presenta cuando nuestro sistema inmunológico reacciona al entrar en contacto con ácaros del polvo o el polen, factores que pueden desencadenar síntomas como los que justamente vemos en pantalla. A nivel de los ojos, enrojecimiento, comezón y lagrimeo. En la nariz, estornudos, congestión y goteo en la garganta. Picazón, ardor y goteo retronasal, que es la sensación que se produce cuando la mucosidad se drena por la parte posterior de la garganta. En los oídos experimentamos también zumbidos, taponamiento y de igual manera picazón. Aunque los tratamientos para la rinitis alérgica pueden variar de acuerdo con la gravedad de los síntomas que presente cada paciente, usualmente incluyen desde el uso de soluciones salinas para limpiar las fosas nasales y eliminar los factores que detonaron la alergia, hasta corticoides para reducir la inflamación al interior de la nariz y, en los casos más crónicos, la inmunoterapia, que consiste en la utilización de inyecciones o tabletas con las que se expone al paciente a leves dosis de los factores que le provocaron la rinitis, con el objetivo de que progresivamente pierda la sensibilidad a estas partículas y llegue el momento en el que ya no le generen una reacción tan fuerte. Para profundizar sobre las causas de esta afección, consultamos al alergólogo e inmunólogo clínico Guillermo Guidos. Él es profesor e investigador del Instituto Politécnico Nacional, ubicado en la Ciudad de México, y coordinador del Comité de Aerobiología de la Sociedad Latinoamericana de Alergia, Asma e Inmunología. Veamos lo que nos explicó. Las causas médicas de las rinitis alérgicas son variables, son multifactoriales. De hecho, la enfermedad no es como tal una enfermedad relacionada a una sola causa. Existen factores genéticos, factores hereditarios, factores ambientales y factores propios de cada persona en esta respuesta inmunológica que al final del día genera un proceso inflamatorio, que es el causante de los síntomas. En el caso de la rinitis alérgica, y un punto importante a recordar es que los síntomas, si bien ciertos, son individuales, generalmente tienen una característica de recurrencia, es decir, de repetición. Estornudar una vez no me hace ser una persona alérgica, pero si mis síntomas se presentan de forma recurrente o de forma directa a la exposición a una sustancia, una mascota o una temporada del año, y esto es recurrente y repetitivo, podemos sospechar la posibilidad diagnóstica de una rinitis alérgica. Al acudir a un especialista luego de presentar síntomas de rinitis alérgica, lo sugerido es que se lleve una especie de diario de alergias. Para esto debemos elegir un método para registrar la frecuencia, la intensidad y los efectos de cada episodio. Para hacerlo de manera más sencilla, podemos ayudarnos de la aplicación del calendario que tenemos en nuestros teléfonos móviles y detallar allí la fecha, la hora y las características de cada cuadro alérgico. Estos datos le servirán al especialista como una especie de hoja de ruta para evaluar qué tipo de tratamiento emplear. Algunas veces los efectos de los medicamentos de venta libre para tratar los síntomas de la rinitis alérgica son subestimados, justamente por la facilidad con la que se puede acceder a antihistamínicos como, por ejemplo, la loratadina o la cetiricina. Justamente por eso el alergólogo Guidos advierte sobre el riesgo de automedicarnos con este tipo de medicamentos. Esto es lo que nos indicó al respecto. Si yo me automedico, voy a enmascarar estos síntomas y probablemente este proceso inflamatorio va a continuar en este progreso que se tiene en las enfermedades alérgicas, y cuando acudimos al médico presentamos procesos inflamatorios mayores o compromisos en otras áreas del sistema respiratorio o de otros órganos, es decir, quizás problemas bronquiales, quizás problemas cutáneos
que ya requieren una intervención mayor. Por eso es importante que este diagnóstico temprano se lleve a cabo y se automedico como el medicamento va a ser suelto, probablemente yo tenga una apreciación como paciente de que quizás se trate de una enfermedad alérgica. Voy a estar tomando el medicamento de forma recurrente y con una mejoría torpe. Es decir, mientras lo tome mejoro, pero el proceso inflamatorio va avanzando y cuando acudo al médico probablemente requiramos una intervención mayor o tratamientos diferentes si lo hubiéramos hecho desde su inicio sin esta automedicación. Teniendo claras las consecuencias de automedicarnos y la manera en la que la congestión nasal persistente producida por la rinitis alérgica puede llevarnos a aumentar el riesgo de presentar sinusitis o infecciones en las membranas de los senos paranasales, es natural que nos preguntemos qué podemos hacer para evitar estos episodios o al menos disminuir la probabilidad de que se presenten tan seguido. Entre las recomendaciones que podemos implementar de manera particular se destaca el reducir la exposición a los factores alérgicos. Recordemos que al hablar de ellos nos referimos al polen, a los ácaros del polvo o la caspa de las mascotas, pero también a todo tipo de partículas que provoquen en nosotros síntomas alérgicos, incluyendo en algunos casos el humo del cigarrillo o los aromas muy fuertes. Desde casa podemos tomar medidas como lavar la ropa de cama con mayor frecuencia. Al hacerlo, preferir jabones y productos de limpieza que no contengan fragancias. Aspirar los colchones, las alfombras y los muebles de manera periódica para evitar que la acumulación de polvo se convierta en un foco de alergias en nuestro propio hogar. Y finalmente, reiteramos el uso cuidadoso de los antihistamínicos que solo deberían llegar a nuestras manos bajo la prescripción de un especialista. No olviden consultar a un otorrinolaringólogo en el caso de que los síntomas a nivel respiratorio se agraven, ya que ningún cuadro de este sistema debe ser subestimado. Con estas recomendaciones llegamos al final de esta emisión de salud, pero los invito a que me acompañen y sigan con más aquí en France 24 y France24.com.